Recuerdo aún mi adolescencia en Andalucía cuando los canis nos rodeaban y apenas le dábamos importancia. Era una tribu urbana más, con todo un universo de fondo que hoy en día se idealiza e imita hasta el extremo. Han vuelto los tribales, el mullet, los tenis de muelles, el breakbeat, las cejas partidas, el cenicero. Pero, un momento. Queridos amigos, los canis ya no existen. ¿A dónde han ido? ¿Están investigando sobre la materia oscura en el CSIC? Vamos a despejar todas estas dudas hoy aquí, con el Dr. Underground. ¡Vamos allá! Hello Peña, ¿qué tal estáis? Efectivamente, vuesas mercedes, analicemos este fenómeno de por qué ya no hay canis. Pero no estamos hablando en este caso ni de neocanis, ni de rachetas, rachetos, ni siquiera de MDLRs. Esto es algo que pertenece a los últimos años. Me refiero a esto del fenómeno estético, estos aesthetics, aunque algunos de ellos tengan un origen previo a estas últimas décadas. Debido a esa ingente industrialización de la sociedad a partir del siglo XIX que ocurre en los núcleos urbanos, que toda esa gente que provienen del éxodo rural abandonan sus pueblos para trabajar en las ciudades, toda esta gente acaba viviendo en el extrarradio, en esas zonas periféricas a las ciudades, de todos estos barrios que también podemos ver reflejado en el documental Los chicos del barrio. Tenemos uno de los años 80 y otro más reciente que muestra esas dos caras y qué ha pasado con ese barrio en barrios de Barcelona. Os dejo esos documentales en la cajita de information. Y las gentes que pueblan estos barrios de extrarradio, que poblaban sobre todo en los años 80, años 90, era gente perteneciente a la clase obrera. Normalmente también se les denomina como barrios deprimidos, barrios marginales. ¿Por qué razones? En primer lugar, por la llegada de sustancias, y utilizaremos términos un poco ahí para que YouTube no nos cape, en los 80 y en los 90, lo cual provocó una fortísima depresión en la juventud. Además, zonas en las que había un boom de natalidad. Esto es un círculo vicioso, es un mal endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que los que nacen en ese contexto no tienen perspectivas y continúan haciendo lo que hicieron sus padres, lo que hicieron sus abuelos de forma cíclica. Estos barrios también normalmente están olvidados, están segregados y están abandonados por las instituciones, porque en cuanto que son zonas con un índice de criminalidad alto, donde hay menudeo, donde hay violencia en las calles, normalmente empiezan paulatinamente a dejar de ayudarles, a dejar de destinar este dinero para mantener limpias sus calles, mantener todo en un estado digno, porque aquí la palabra que buscamos es dignidad, implantando quizá algún tipo de actividad social, algo que haga que ese barrio reviva, que ese barrio tenga un aliciente, que tenga algo a lo que aspirar, algo con lo que disfrutar, algo a lo que amar. Hay un documental maravilloso que se llama Alala y habla concretamente de esta ciudad donde vivo, que es Sevilla, y de la implantación de una escuela de música en un barrio periférico de Sevilla, que está además aquí cerca de mi casa, en la zona sur, y os va a encantar, y esto lo ilustra a la perfección, utilizando el flamenco para hacer que estos pequeños jóvenes tengan una meta en la vida. Y en este caso es con un género musical, pero en otros casos puede ser también un aliciente laboral, enseñarles o darles las herramientas para que puedan seguir prosperando en su vida y no sea algo endémico, como hemos dicho. Este desamparo les lleva normalmente a este calificativo de barrio bajo, gente marginal, y los canis, los dormiles, pertenecían a este tipo de barrios, a este tipo de zonas. En mi caso, que vivía en el puerto de Santa María, la barriada del Tejar, el distrito 21, digamos, socialmente vistas como zonas más deprimidas, zonas más obreras, llenas también de viviendas de protección oficial. Utilizamos mucho este término de marginal, marginalidad. ¿Esto qué quiere decir? En este sistema de funcionamiento de la sociedad queda atrás todo aquel o aquella que por razones económicas, profesionales, políticas y sociales son diferentes. El origen de ser precisamente distinto es normalmente intrínseco a vivir en ese barrio por defecto. O sea, tú has hecho lo mismo que tu padre, como hemos dicho antes, has hecho lo mismo que tu abuelo, y esto seguirá un ciclo de repetición de todo lo que has tenido a tu alrededor. ¿Quiénes han sido tus referentes y a lo que aspiras en tu vida? Por eso es una pescadilla que se muerde la cola. Y la vida en el barrio, sobre todo en esta época, más en los 80, los 90 y los 2000, porque vivimos ese cambio en la sociedad en el que irrumpe Internet, ¿no? Y todas esas personas que antes no tenían siquiera un acceso pues, a un ordenador o a una red social, simplemente que hay algo más allá de eso que les rodea en su vida cotidiana,
por supuesto, esto también lo podemos relacionar y se extrapola a vuestros países. Si nos estáis viendo desde Latinoamérica, por favor, decidnos en comentarios cómo llamáis a esto de los canis o los bacalas, los kies, bueno, tiene muchos nombres. Hicimos un vídeo en este canal acerca de la estética de los colombias, a partir de una película que vi en Netflix que me impactó mucho, que es Ya no estoy aquí, ¿no? Esto también está extremadamente relacionado y además esta estética ya no existe. ¿Puede haber hoy en día algún revival? Sí, pero no tiene nada que ver con ese origen primigenio. La clave principal de este barrio de extrarradio, marginal, pobre, popular o deprimido, es su alto índice de natalidad. ¿Y esto qué provoca? Pues que haya muchísimos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, pululando por sus calles, buscando entretenimiento, ¿no? Intentando crear su propia burbujita o su propio escape. El fracaso escolar es muy latente en estos barrios, más en la época de los 2000, ahora vamos a explicar el porqué, y todo, para todos nosotros va a cobrar un sentido. No estamos hablando solo de una estética, estamos hablando de una realidad social que se vivió en España en esa época y que trae consigo una cola que vais a ver. Este tipo de grupos desarrollan entretenimientos propios y formas de pasar el rato que normalmente se desarrollaba en el contexto de la plazoleta. O sea, este sería, digamos, el entorno donde se desarrolla, donde vive su día a día el cani, comiendo pipas y dejando en general la vida pasar, que vivían por y para su estética y por y para la música que escuchaban y por y para su grupo de amistades, su grupo de amigos. Una película que muestra esto a la perfección y que además fue estrenada en pleno auge de lo cani es Siete Vírgenes. Es una película esencial para entender en qué consiste este estilo de vida, porque precisamente la película narra la historia de Tano, un joven que tiene un permiso de 2 días para ir a la boda de su hermano y él sale de un reformatorio de menores. O sea, es un chaval que pertenece a esta tribu, es un chaval que aprovecha esos 2 días para hacer todo lo que más le gusta y lo que más le hace disfrutar, pero se da cuenta de que los pilares fundamentales que él creía que había en su vida se empiezan a desmoronar, como puede ser el amor, como puede ser una gran amistad o como puede ser su propia familia. En este contexto destacamos la época dorada del cani en torno a 2000 y 2010, donde hay un tremendo boom inmobiliario. Y me diréis, claro, ¿qué tendrán que ver las churras con las merinas? ¿Sabéis la cantidad de gente joven de mi instituto que abandonó los estudios para irse a trabajar a la construcción? Entre 1995 y 2007 construimos más casas que media Europa, provocando índices de abandono escolar entre un 24 y un 30%, dando carta blanca a toda esta juventud para ganar su propio dinero a expuertas. No sabéis los sueldazos que tenía la gente que trabajaba en la construcción y todo lo que esto conlleva, porque no estamos hablando de la construcción, sino también del transporte. Muchos de ellos dejaban los estudios muy jovencitos, incluso siendo menores de edad, para ayudar quizá a familiares que habían montado un negocio. O sea, no estamos diciendo que toda esta gente estuviese contratada con 16 años, pero muchos de ellos dejaron la ESO para, bien, trabajar con familiares o para empezar a buscarse la vida en negro. O sea, esto es una realidad tremenda que pone de manifiesto la cantidad de gente que dejó los estudios. ¿Y esto qué acarrea? Pues que sea una generación, en cierto modo, perdida a nivel educativo y cultural. Y además en ese entorno familiar, que normalmente pues había uno de los dos, el padre o la madre, pues estaba ausente, normalmente el padre o bien por trabajo o bien pues por lo que sea, familias desestructuradas, padres muy jóvenes. Todo esto era el caldo de cultivo perfecto para que esta generación estuviera pues en una especie de limbo existencial o como lo queréis denominar y se refugiara en esta estética, ¿no? Y en esta forma de vida, porque ser cani era una forma de vida. Toda esta gente que estuvo trabajando y ganando su propio dinero y tal, poco a poco fueron yéndose a las listas del paro, ¿vale? Entonces esto ya forma parte como de otra etapa, otro momento en el que los canis empiezan a perder fuelle. ¿Y por qué digo esto? Porque la estética cani acarrea y trae consigo un poderío económico. No estamos hablando de ropa extremadamente cara dentro del mercado del lujo, pero sí de artículos que estaban muy por encima de las posibilidades de un joven de aquella época, de principios de los 2000, o sea, una persona de 15, 16, 17 años. Claro, si ganas tu dinero o bien por el menudeo o bien porque has empezado la construcción o lo que sea,
todo ese dinero que llega a tus manos, también en mayor medida dinero negro, lo empleas en comprarte los oros. Los oros eran una cuestión de estatus dentro de Locani. Tú tenías tus cadenas, cuanto más gordo el cordón mejor. Los sellos, las chicas llevaban las manitas, los pendientes de monedas. Existía el golfi, ese estrato que venía antes, ¿no?, de comprarte el oro. Ahí te ibas al compro oro y te lo comprabas de segunda mano. Esto porque es que lo he visto con mis propios ojos en mi clase, con mis compañeros. Cani puro, puro y duro. Tenía compañeros de verdad que eran estéticamente una maravilla. Normalmente eran payos o entreverados, pero en su mayoría eran payos. La gente que pertenecía a la etnia calé, los gitanos, no eran canis per se, o sea, ya tenían su propia idiosincrasia, su propia música, sus propias costumbres, su propia estética, su propia cultura, su propia forma de vida. Y esto hoy en día podemos verlo en TikTok, en Reels. O sea, la comunidad gitana tiene todo un universo estético a su alrededor y todo un significado, toda una simbología, en fin, esto es inmenso. Su goal último era parecerse a esas personas a las que admiraban, que en este caso eran pues los gitanos puros de su barrio. Producían una admiración tremenda. O sea, siempre en un grupo de canis pues había una persona que o bien pertenecía a la comunidad gitana. ¿Habéis sido canis? Por favor, decidme en comentarios si estáis de acuerdo con esto. Para reforzar esto de que las marcas no eran precisamente baratas, los tenis de muelles de Nike, o sea, los tenis de muelles de Nike no son baratos. Las TN tampoco son baratas, ni eran baratas en aquella época, ni tampoco los chándal de Nike. Welcome to Paradise, No Fear, Rottweiler, Sonic, Playboy, también un poco el simbolito este del conejito, sobre todo las chicas lo llevaban muchísimo. Dolce & Gabbana de imitación comprado en el mercadillo, y si era algo auténtico pues ya mejor que mejor. Foam Gum, El Niño, en fin, podemos decir muchas otras, pero estas son las principales. Y además de estas marcas hay algunas que son españolas y se fabricaban en España, si no me equivoco, entonces que eran caras. O sea, los chaquetones de Rottweiler costaban un ojo de la cara. Era una época de bonanza económica. Y además tenían motillo. La Yoer o la Eros o el que más tenía una de Cross, que era la KTM o la que fuera, con unos cascos, bueno, cuanto más pintorescos y adornados mejor. Luego estaba otro grupo que llevaban los medio huevos, además sin atar, para que no se les estropeara el flequillo. Esto de los peinados también formaba parte de la estética. El cenicero con greñas o también mullet, que se lleva mucho hoy en día. El mullet, o sea, Juanjo Ballesta en la peli Siete Vírgenes lleva un mullet, que hoy en día el mullet lo lleva todo hijo de vecino, pero es que en esa época era algo que solo se atribuía al tema cani. Los cortes de pelo de los canis que venían a mi instituto estaban frescos cada 3 semanas, y esto es que ibas a la peluquería religiosamente cada 2x3 a hacerte tus tintes y tus cosas. ¿Había algunos que se lo hacían en su casa? Sí, pero la mayoría venían con el vacileo ahí de haber ido a la peluquería. En esa época no había barberías como tal, eso ha sido una moda que ha venido después. Iban a su pelu de confianza y se hacían, bueno, pues todas estas fantasías capilares que estáis viendo. Las mechas rubias, las chicas en este caso solían llevar el pelo cortado absolutamente a capas y de forma que pareciese que llevabas extensiones. Para todo un desarrollo pormenorizado, estéticamente, además con demostración de cómo se vestían los canis, en este caso las chicas, os dejo los vídeos de la pelo en la cajita de information. Las motillos o los coches, el que tenía coche que ya era mayor de edad, estaban preparados, los tuneaban, les ponían unos sistemas de música tremendos. O sea, es que todo esto refuerza también que es que ahí había una capacidad económica para costear todo esto. En el vídeo que hice sobre la capitalización del barrio, neocanis, rachetas, etcétera, hablamos del término bulleto, que es bougie y ghetto. Esto quiere decir que vas luxury dentro del presupuesto. Cierto caché y cierto poderío. Os lo digo porque en mi clase, cuando venían luciendo una prenda nueva, unas zapatillas nuevas, siempre tenía como una aprobación total del resto de sus colegas canis, ¿no? Es que esto es todo un mundo. Que la ropa era absolutamente esencial y sus iconos o sus figuras representativas o esas personas referentes para ellos a nivel estético, sobre todo dentro del ámbito de canis chicos, pues eran los futbolistas con sus estilos de pelo, sus tatuajes. Los tatuajes que más se llevaban en esta época eran los tribales. El que era un poquito más edgy, más allá, se hacía algún maori. Y las chicas, el conejito de Playboy o el típico tribal encima del culo, en fin. Los piercings en la ceja, el Monroe, el side labret, todos estos también se hicieron muy populares. Partirte la ceja, por supuesto, también. El maquillaje, bueno, el rabillo en las chicas, a todo lo que diera tu 100, y los labios perfilados con el color más oscuro y que más contraste crease. Al final, la propia vida en el barrio era contemplativa, ¿eh? Los padres, como hemos dicho, pues estaban ausentes
en la construcción, intentando ganarse la vida, incluso con alguna baja por lesiones en la obra, que esto era muy común en esa época. Entonces era un entorno familiar en el que directamente los chicos, chicas, jóvenes pues no estaban a gusto o no se sentían cómodos, y entonces su familia eran sus amigos, y esto creaba unos lazos entre ellos absolutamente fuertes que luego expresaban en redes sociales como Messenger, como Fotolog, esto de APS, TQM para siempre, hermanas. En fin, era gente absolutamente unida a este concepto de amistad. Y ya no os digo del tema del noviazgo, o sea, esto era un drama tremendo. Falta de estructura familiar, una falta de rigor educativo que afecta de forma directa a la forma de ser y de actuar de estas personas que pertenecían, bueno, pues a este aesthetic canny. ¿Qué provocaba? Pues que era gente tendente a la violencia, al conflicto. En concreto, en mi caso, pues yo les tenía miedo. En el instituto había una chica en concreto que me decía cosas por el pasillo y yo me cagaba de miedo. En cuanto al tema musical, que esto también forma parte esencial de lo canny, que ahora está en cierto auge, por esto de los neocani, los rachetas, música urbana como el trap, el drill, etc. Vamos a ver, el tema del flamenco era ya algo que pertenecía al entorno del barrio, de esa clase obrera, de esa clase trabajadora en el campo, sobre todo en Andalucía. Los canis escuchaban una rama del flamenco bastante lejana a lo que es el flamenco puro. Podían escuchar Camarón, pero Camarón ya sabéis que innovó muchísimo y la mayoría de los temas que se escuchan de Camarón eran muy innovadores y no pertenecían a ese flamenco puro, la leyenda del tiempo. Pero bueno, esto es harina de otro costal. A lo que voy, que la rumbilla es lo que más irrumpió en este aesthetic canny. O sea, escuchaban rumba en todo momento, a todas horas. Si tenían algún amiguito del barrio que cantase, le grababan con el móvil y esto pues se lo pasaban de unos a otros. Por ejemplo, el día del cementerio, la canción está de fondo flamenco, los rebujitos, remixes imposibles realmente de cualquier cosa que aflamencara el asunto, la húngara. También escuchaban mucho nightcore, que en esa época creo que ni se sabía que se llamaba así, pero esto del nightcore ya lo explicamos en un vídeo. El hardstyle, el breakbeat, además esto iba acompañado de diversos bailes que hacían y hacen en las discotecas. Tiesto, DJ Varo, en fin, todo este rollo les encantaba. Pero además, esto va como en dos moods diferenciados. El mood más chilly, más tranquileo, que estabas en la plaza con tus amigos, pipipim, ahí escuchabas el flamenquito. Y en el contexto de la fiesta, de salir un jueves de tu casa y volver un domingo, ese era el hardstyle, el breakbeat, en estas macro fiestas de música electrónica que tanto se popularizaron en aquella época. Al más puro estilo Ruta del Bacalao, claro que sí. Salían autobuses, en el caso de Madrid, el viaje del autobús te venía directamente incluido con tu entrada. Todo esto que estamos explicando alimentado por el monstruo de Internet, con redes sociales de todo tipo, sobre todo las más populares aquí en Andalucía eran Bota Mi Cuerpo, Inet Coffee, todo cani que se preciara tenía ahí su perfil. Se hacían collages en los que expresaban su amor por otra amistad que tenían o por su novio, su novia, y estos collages a base de corazones, de conejos de Playboy, colores rosas, morados, etc. Eran una auténtica fantasía estética. Poner H al final de las palabras como imitando, ¿no? Y emulando pues a ese acento andaluz, en el caso de fuera de Andalucía, en fin. Los seudónimos, apodos eran algo esencial, estaban a la orden del día también. Hoy en día, 3 de cada 4 jóvenes en España han superado al menos bachillerato o FP básica o grado medio. Esto es más de la mitad de la población. Los jóvenes tienen muchas referencias en Internet y las líneas que separan los aesthetics también, por otro lado, se desdibujan año tras año, como hemos hablado 1000 veces aquí en el canal. Hay más inclusión del género urbano como el trap, y ha pasado de ser algo bajuno, entre comillas, a ser algo pues chulo y que mola. O sea, hoy lo canny es cool. Estamos viviendo un revival de los tribales en el mundo del tatuaje, por ejemplo. Es alucinante. Nunca pensé que los tribales iban a volver. Y efectivamente, hoy en día se los hace cualquier persona. O sea, no necesariamente tienes que ser canny o haberlo sido. Hoy día ir a una rave, consumir sustancias, como en esa época se hacía, pues en estas fiestas de hardstyle tal, que en esa época se veía como algo guay y eres chulo, y entonces en la mayoría de cantantes del género urbano pues emulan esto y son como una especie, una suerte de neocanis, sin haber a lo mejor pertenecido pues a ese barrio, a esa vida del barrio. En cierto modo romantizándolo e idealizándolo, haciendo que la juventud lo normalice y para ellos sea como una estética más. Lo vistan y lo lleven día a día, vivan donde vivan y estén donde estén y vengan de donde vengan. ¿Os acordáis de cuando salió el videoclip de los Burlaos, de este drill madrileño, cuyo cabecilla es Dudu, de Aquí no hay quien viva? ¿Os acordáis de la cantidad de gente
que criticó esto y a los que les pareció demencial, bueno, pues hoy en día, bueno, artistas como Jung Beef, etcétera, etcétera, o sea, ponen de manifiesto que es algo que hemos normalizado y que incluso lo adoramos. Es que en las letras se incluye esto pues de la vida marginal y tal, y nos parece una maravilla, y lo coreamos y lo bailamos, ¿no? Artistas como Morat, por ejemplo. La vida de la plazoleta derivaba en el metaverso y poco a poco se han abierto más las fronteras del barrio. Es que ya no es un sitio donde vive la gente menos pudiente, es que en el barrio vivimos casi todos. La gentrificación ha llevado a convertir Vallecas, por ejemplo, en un sitio familiar. Los barrios siguen existiendo, pero el cani pertenecía pues a ese estrato que pudo salir por ser personas que querían emular pues a sus conocidos, que no ha podido salir de ahí porque no era una opción estética, era su propia naturaleza, sus costumbres, su propio fluir con la vida, escuchando flamenco, luchando día a día contra la exclusión social. El cani se ha capitalizado y poco a poco ha tomado un tinte guay debido a ese afán de los jóvenes por acercarse a una realidad que no viven realmente. En Inglaterra se llaman chaps, en otros países, como os he dicho, decidme en comentarios cómo los llamáis. Y en definitiva, yo creo que por estas razones ya no existen los canis como tal, o a menos los canis puros como los conocimos en su época. Decidme en comentarios si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, compartid que me ayuda muchísimo, podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon desde 4 € al mes, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.